Te invito a que compartas todas nuestras lecciones, todos nuestros videos y todos nuestros mensajes con todas las personas que conozcas, con los que amas, con los que creas que pueden ser nutridos de la buena palabra. Suscríbete a nuestro canal, da like y síguenos activando la campanita. Y bien, mis hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de la Escuela de los Profetas con Walter Posada. Es un gusto para mí siempre reunirme con ustedes y poder hacer estas lecturas del Libro de Mormón, las cuales nos ayudan en nuestra asignación de Ven, Sígueme y bueno, también en nuestra lectura de manera personal o familiar. Quiero, antes de empezar la lectura, como siempre, invitarles, si no lo han hecho, a que se suscriban en nuestro canal activando el botoncito rojo suscribirse y activando la campana que está al lado, para que de esa manera reciban notificaciones de todas nuestras lecciones, de nuestros discursos y de toda nuestra programación semanal. Vamos a empezar el día de hoy entonces con la lectura del capítulo del libro de Lamán número 4. Y en este capítulo vamos a ver cómo los disidentes nefitas y los lamanitas unen sus fuerzas y se apoderan de la tierra de Saraenla. Las derrotas le sobrevienen a los nefitas por motivo de su maldad. La iglesia decae y el pueblo se vuelve débil, igual que los lamanitas. Vamos a iniciar entonces, mis hermanos, esta lectura. Muchas gracias por acompañarnos. Capítulo 4 del libro de Lamán, versículo 1. Y sucedió que en el año 54 hubo muchas disensiones en la iglesia, y también hubo una contienda entre el pueblo, al grado de que se derramó mucha sangre. Y los rebeldes fueron muertos y echados de la tierra, y se fueron al rey de los lamanitas. Y aconteció que trataron de incitar a los lamanitas a la guerra contra los nefitas. Mas he aquí, los lamanitas temían en extremo, a tal grado que no quisieron escuchar las palabras de aquellos disidentes. Pero acaeció que en el año 56 del gobierno de los jueces hubo disidentes que se pasaron de los nefitas a los lamanitas, y junto con los otros lograron provocarlos a la ira contra los nefitas, y todo aquel año se estuvieron preparando para la guerra. Y en el año 57 fueron a la batalla contra los nefitas, y dieron principio a la obra de muerte, sí, al grado de que en el año 58 del gobierno de los jueces lograron apoderarse de la tierra de Saraenla, sí, y también de todas las tierras, hasta que se encontraban cerca de la tierra de abundancia. Y los nefitas y los ejércitos de Moronía fueron rechazados hasta la tierra de abundancia, y allí se fortificaron contra los lamanitas desde el mar del oeste hasta el este, y esta línea que habían fortificado y en la cual habían apostado sus tropas para defender su país del norte, era una jornada de un día para un nefita. Y así fue como estos disidentes nefitas, con la ayuda de un numeroso ejército lamanita, se habían apoderado de todas las posesiones de los nefitas que se hallaban en la tierra del sur. Y todo esto aconteció en los años 58 y 59 del gobierno de los jueces. Y sucedió que en el año 60 del gobierno de los jueces, Moronía y sus ejércitos lograron ocupar muchas partes del país. Sí, reconquistaron muchas ciudades que habían caído en manos de los lamanitas. Y aconteció que en el año 61 del gobierno de los jueces lograron recuperar hasta la mitad de sus posesiones. Ahora bien, ni estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos, habrían acontecido de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos. Sí, se hallaban también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Y a causa de su gran perversidad y su jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, de modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron, e hirieron y echaron delante de ellos, hasta que los nefitas habían perdido la posesión de casi todas sus tierras. Pero he aquí,
Moronía predicó muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad, y también Nefi y Leí, que eran los hijos de Lamán, predicaron muchas cosas a los del pueblo, sí, y les profetizaron muchas cosas concernientes a sus iniquidades, y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepentían, comenzaban a prosperar. Porque cuando vio Moronía que se arrepintieron, se aventuró a conducirlos de un lugar a otro, y de ciudad en ciudad, hasta que lograron recuperar la mitad de todas sus propiedades, y la mitad de todas sus tierras. Y así concluyó el año 61 del gobierno de los jueces. Y aconteció que en el año 62 del gobierno de los jueces, Moronía no pudo recuperar más posesiones de los lamanitas, de manera que abandonaron su proyecto de reconquistar el resto de sus tierras, porque tan numerosos eran los lamanitas que les fue imposible a los nefitas sobrepujarlos, por lo que Moronía puso a todos sus ejércitos a defender aquellas partes que él había tomado. Y sucedió, por motivo de la magnitud del número de los lamanitas, que los nefitas temieron en gran manera, no fuese que los vencieran, y fueran hollados y muertos y destruidos. Sí, empezaron a recordar las profecías de Alma, y también las palabras de Mosía, y vieron que habían sido una gente de dura cerviz, y que habían despreciado los mandamientos de Dios, y que habían alterado y hollado con los pies las leyes de Mosía, o sea, aquello que el Señor le mandó que diera a su pueblo, y vieron que se habían corrompido sus leyes, y que ellos se habían vuelto un pueblo inicuo, a tal grado que eran inicuos a semejanza de los lamanitas. Y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer, y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía, y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Y vieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos los lamanitas, y que el espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos, porque el espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad, y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos, y que a menos que se allegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Pues he aquí, vieron que la fuerza de los lamanitas era tan grande como la suya propia, hombre por hombre, y de este modo habían caído en esta gran transgresión. Sí, de esta manera se habían vuelto débiles, a causa de su transgresión, en el término de no muchos años. Y bien, mis hermanos, de esta manera terminamos entonces la lectura del capítulo 4 del libro de Lamán. Quiero invitarles, antes de despedirnos, a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube para que puedan seguir las lecturas cada día del libro de Mormón, para que nos puedan acompañar en esta gran aventura que es leer el libro de Mormón todos los días. Sé que lo podemos hacer de manera personal o familiar y que puede ser de una gran ayuda para todos nosotros. Esta semana los quiero invitar a que refuercen su aprendizaje en familia con la lección que hemos subido en el programa Discursos y Profetas, con el discurso del presidente Ezra Taft Benson, Cuidados del Orgullo, que tiene que ver mucho con estos capítulos. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Les habló como siempre Walter Posada de la Escuela de los Profetas. Recuerden, siempre vale la pena esforzarse por ser más como Cristo. Un fuerte abrazo, les amo mucho, que estén muy bien.